Periodismo nuestro. Hablar de educación, ya son 10 los fallecidos únicamente en la provincia de Jujuy por COVID-19 desde el inicio, desde el retorno a clases presenciales. Así que bueno, vamos a hablar con una profesional, con una experta con lo que respecta a la educación. Ella es profesora, investigadora, docente. Vamos a saludar a Romina De Luca, en vivo y en directo desde Capital Federal. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Bienvenida nuevamente a Radio Claxon. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De nuevo, feliz cuarto aniversario y por supuesto gracias por llamar y bueno, un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Como vos decís, lo cierto es que la provincia de Jujuy expresa en apariencia un fenómeno curioso, ¿no? Si uno mira el mapa de contagios de COVID en toda la provincia y lo compara, digamos, con la situación epidemiológica del resto de las provincias, no está en una situación de rojo pleno como otras provincias sí lo están, ¿no? Pero sin embargo encabeza la lista de muertos por COVID en el caso de los docentes. Pero en relación a este punto, nosotros, y digo nosotros porque hablo en representación de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro y de Razonar Revolución, distinguimos dos categorías para poder pensar las muertes de compañeros docentes, que obviamente cada una de ellas es única, valiosa, irreparable y, digamos, hemos hecho responsable al gobierno provincial de Morales como al gobierno de los Fernández, pero quiero decir, acá hay que distinguir dos tipos de muertes. Por un lado, esta lista de 10 compañeros tiene 6 muertes que se trata de docentes que estaban, que habían sido citados a partir del 17 de febrero y bueno, los primeros días de febrero también, si era personal administrativo, que habían sido convocados a las escuelas, que efectivamente se contagiaron en las escuelas y que posteriormente fallecieron. En ese número tenemos 6 compañeros y son lo que nosotros llamamos los crímenes sociales de la presencialidad. ¿Por qué crimen social de la presencialidad? Bueno, porque efectivamente, si como conversábamos la última vez que estuvimos dialogando en la radio, si nosotros tenemos en cuenta que el sistema educativo en la provincia moviliza más de 400.000 personas entre estudiantes, docentes y familias que acompañan a sus hijos en el itinerario, es decir, en el viaje a la escuela, que no es que los niños se teletransportan en burbuja de su hogar a la escuela. Bueno, si entendemos este movimiento de personas, obviamente el virus va a circular con estas personas. Igual después me gustaría, si tenemos tiempo, referirme a algo de lo que refiere específicamente a por qué las escuelas son espacios de propagación. Pero quiero decir, esos 6 compañeros, digamos, esas 6 muertes eran absolutamente evitables. Eso es un crimen social. Un crimen social es una muerte que se explica por el normal funcionamiento del sistema capitalista y que, como tal, digamos, bajo otro sistema social podría haber sido evitable. Es decir, si nosotros hubiésemos privilegiado, digamos, el cuidado de la vida, la protección de la vida, y entonces hubiésemos visto que las escuelas cumplen un lugar como agente de propagación, tal vez no estaríamos lamentando las muertes de estos 6 compañeros. Ahora, hay otros 4 compañeros y compañeras más que son lo que nosotros llamamos los crímenes sociales de la vacunación, porque son efectivamente docentes. Pienso en el caso, uno de los últimos que trascendió es el de Pedro Celestino Cárdenas, que son docentes que efectivamente se contagiaron de COVID, se complicó su cuadro, y posteriormente fallecieron, docentes que estaban dispensados, ¿no? Pero ¿por qué estas muertes también pueden ser entendidas como un crimen social, pero en este caso de la vacunación? Bueno, porque efectivamente, sí, digamos, la provincia, al igual que todo el país, no tuviera, digamos, tasas de vacunación irrisorias y avanzáramos en un proceso de vacunación masiva del conjunto de la población, tal vez no tendríamos que lamentar la
estas 4 muertes de compañeras y compañeros cuya salud se complicó luego de haber contraído el coronavirus. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque, digamos, sabemos que a hoy la provincia ha vacunado con la primera dosis a 73.623 personas, con 2 dosis, es decir, los que podríamos decir plenamente vacunados, ¿sí? 13.938, es decir, en relación, ¿sí?, a la tasa de población total que tendríamos que vacunar, estamos hablando de 9,6% con una dosis y 1,8% con 2 dosis. Entonces, tal vez Pedro Celestino Cárdenas, si hubiese sido vacunado en tiempo y forma, en un proceso de vacunación masiva, no habría desarrollado una complicación de la enfermedad que le hubiese acarreado la muerte. Y también quiero decir esto de las dispensas, y me parece muy importante y va relacionado con este problema de la vacunación, que tiene que ver con esto. Si la memoria no me falla, fue el viernes cuando el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud sacaron una resolución que establece que a nivel nacional pueden ser convocados todos los trabajadores que hayan sido vacunados con una dosis transcurridos, ¿sí?, 14 días desde que fueron inoculados. Entonces, digamos, por un lado, digamos, con un proceso de vacunación que es incompleto, que establece, digamos, un tipo de barrera, pero que efectivamente está muy lejos de ser definitivo y por eso, digamos, la vacuna tiene 2 dosis, ¿no? Ya se está generando el terreno para citar inclusive a esos compañeras y compañeros docentes que hoy están dispensados, al igual que, digamos, el resto de los trabajadores, habiendo sido vacunados, ¿no? Y estamos en un cuadro en el cual, de un relevamiento propio, voluntario, de reportes de casos, desde que se inició la presencialidad en la provincia, contabilizamos por lo menos 43 contagios que se produjeron en la escuela, sobre un total de, nosotros estamos haciendo un relevamiento en todo el país, de 1.482 casos, que en realidad esto es apenas un botón de muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es que este es un registro propio que surge de la voluntad de docentes, de maestras, de mamás, digamos, de papás y de estudiantes que denuncian, sí, los casos de COVID que se producen en las escuelas. Y quiero poner este número de los 43 casos en contexto, porque recordemos que podríamos decir en la provincia funciona lo que podríamos llamar el 0800 Ministerio, digamos, de Salud, que es que frente a cada reporte que se produzca en cada una de las escuelas, directamente tiene que intervenir el Ministerio de Salud para procesar esa información, con lo cual esto opera, digamos, como una mordaza muy fuerte en el seno de la comunidad educativa para salir a denunciar la existencia de casos, que además, ¿no?, en general, digamos, en un país en el cual se testea poquísimo, ¿no? Y quiero decir, lo del testeo es muy importante porque pensemos que cuando nosotros cruzamos, ¿sí?, la cantidad de casos que se producen en la provincia, que, digamos, a la fecha acumula más de 23.000 casos desde que inició la pandemia, casi 1.000 fallecidos, ¿no? Cuando nosotros cruzamos este nivel de contagio que está habiendo en la actualidad y miramos cuál es el comportamiento de la suba de casos según franja poblacional, si comparamos cuál es la incidencia de la apertura de las escuelas, ¿sí?, en el contagio de niñas y niños de entre 3 y 13 años, es decir, la población que va a primaria, la cantidad de contagios aumentó un 50%. Un 50% que, digamos, no se hubiera producido si no iniciaríamos, digamos, este proceso de apertura, de presencialidad que nosotros catalogamos de criminal. Es más, el gobierno está empecinado en sostener, digo el gobierno nacional y el gobierno también provincial, que las escuelas no son foco de contagio. Y sin embargo, lo que no pueden explicar es cómo en todo el país aumentan los contagios en la franja de la población que asiste a las escuelas.
por dar un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires los contagios en niñas y niños de 3 a 13 años que inició, ¿sí?, el ciclo escolar junto con la provincia de Jujuy, aumentaron 238%. Esto quiere decir que los casos se triplicaron en esta franja poblacional. La provincia de Buenos Aires, que inició recién el 1 de marzo con los primeros años, primeros grados, digamos, de la escuela primaria, los casos aumentaron 256%. Estos son datos oficiales del Ministerio de Salud. Inclusive, cuando miramos la evolución de las curvas de contagios totales en esta franja poblacional y en todas las franjas poblacionales, estamos muy por encima de los contagios que hubo, digamos, de diciembre, enero, digamos, y diríamos los primeros días de febrero. Y esto lo digo porque efectivamente la justificación oficial para mantener inclusive con 23.638 casos en todo el país las escuelas abiertas y que según ellos esto es prioridad número 1, es que las escuelas no son foco de contagio. Y sin embargo, lo que no pueden explicar es cómo en la franja poblacional de niñas y niños de 3 a 13 años, pero en todo el resto, ¿sí?, de las franjas poblacionales, cuando vos miras la curva de la evolución de casos, está muy por encima de esos eventos sociales. Y, digamos, algo que además hay que señalar, ¿sí?, es que Argentina haya empezado a desarrollar la pandemia con cierto desfasaje de, digamos, el hemisferio norte, nos daría cierta ventaja a la hora de poder examinar, ¿sí?, qué es lo que ocurre. Entonces quiero decir, digamos, por un lado hay, digamos, distintas revistas prestigiosas como Nature analizan que efectivamente no hay evidencia suficiente para sostener que las escuelas no son espacios de propagación y más bien, digamos, sí muestran que el cierre de escuelas ha sido la segunda medida más efectiva para evitar la circulación del virus y la propagación de contagios. En este punto, entonces, eso se refleja, digamos, esto ha ocurrido, digamos, la disminución de casos a partir del cierre de escuelas, digamos, fue una medida efectiva para Gran Bretaña, digamos, se demostró efectiva en Israel, inclusive el caso francés, que muy a regañadientes, digamos, ha tomado recientemente la decisión del cierre de escuelas, muestra, ¿sí?, el efecto de disminución en la aceleración de los casos a partir de que se produzcan, digamos, esos cierres. Y quiero decir, digamos, ustedes seguramente recordarán y lo estuvieron, digamos, desarrollando todos estos días en la radio también, ¿no?, las declaraciones de los ministros. Las escuelas no, del ministro Trota, digamos, por ejemplo, que las escuelas no son foco de contagio y que los contagios en realidad se producen por fuera de las escuelas en los ámbitos sociales. Pero ahí, una vez más, digamos, lo que tenemos que preguntarnos es, bien, supongamos que ese contagio se produjo a nivel social, ¿no?, que pese a que, de nuevo, no podrían explicar por qué inclusive la tasa de contagios hoy es más alta que, digamos, en fines de diciembre, es decir, en el contexto de la celebración, ¿sí?, de la Navidad, el fin de año, las reuniones sociales, las vacaciones, etcétera. Pero supongamos que oigamos este elemento. Bien, bárbaro. El contagio se produce a nivel social. Bien, ¿qué va a pasar cuando esos niños concurran a la escuela? ¿Llevan el virus o no llevan el virus? Y ahí, una vez más, hay distintos epidemiólogos o inclusive también representantes sindicales en Francia, en Estados Unidos, en España, que efectivamente lo que muestran son dos cosas que me parece que de nuevo es importante para mirar. Por un lado, lo que, digamos, el planteo es, bueno, las escuelas, al ser lugares donde hay aglomeración masiva de personas, porque por más burbujas que nosotros creemos, ¿sí?, efectivamente en las escuelas por el transcurso de 4 horas se reúne, ¿sí?, más gente que en las reuniones sociales que están habilitadas, ¿no? Gente que está en el mismo lugar, respirando el mismo aire, y ya sabemos que el principal elemento para el contagio no es el contacto a través de superficies, sino por respirar el aire. Bien, entonces los epidemiólogos están estudiando que efectivamente en ese contexto se van a producir contagio entre los niños, que los niños son transmisores, no son superpropagadores, pero sí son transmisores, que se van a contagiar entre sí y que además van a llevar el virus a su casa
posiblemente de manera sintomática, porque la enfermedad del COVID se enmascara con otras enfermedades, en el caso de los niños, y por eso es muy difícil de testear, y por eso hay un subregistro en los casos de contagios de niños, aunque hoy, cuando miramos la tasa de positividad, según los datos del Ministerio de Salud, en niñas y niños es casi equivalente a la que se produce en adultos, ¿sí? Con lo cual se contagia lo mismo, y lo que muestran, digamos, los epidemiólogos es, bueno, a ver, efectivamente ese niño o niña en el seno del hogar va a ser un vector de contagio, sencillamente porque en el hogar establece contacto estrecho con el resto de su familia y permanece largo tiempo en espacios que tienden a ser cerrados y de intimidad. Entonces, efectivamente, esa niña o ese niño va a ser un factor de contagio para la familia, ¿no? Por ejemplo, y agregaba una de las representantes sindicales de los sindicatos docentes de nivel inicial y primario en Francia, Yusaline David, que decía, bueno, a ver, díganme, ¿sí?, qué familia tiene 20 o 25 personas como, ¿sí?, hoy tiene un curso escolar. Pensemos para el caso de nuestras burbujas. En general, las burbujas habilitadas de estudiantes son entre 10 y 15, incluyendo a la docente, a la maestra. Bien, ¿cuántas familias tienen 16 miembros, ¿sí?, reunidos en un mismo lugar para decir que las escuelas son un espacio de contagio menor que el espacio familiar, ¿no? Y lo otro que iba a decir, que era lo que había anticipado como un segundo punto, yo decía cuando arrancábamos que el caso de Jujuy es curioso y que hay que tener muy en cuenta esta intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación directamente cuando se registra un caso, y que esto es un obstáculo para poder, digamos, relevar la cantidad de contagios. Esto lo digo porque efectivamente este problema se ha visto en otros lugares del mundo. Una vez más, cuando miramos el ejemplo de Francia, que fue uno de los países que tiene los cierres de escuelas totales y parciales más bajos, 10 semanas desde que arrancó la pandemia, sí, el año pasado, y que esa decisión se tomó, digamos, se acaba de revalidar el 31 de marzo, el cierre de escuelas, luego de que tengan que evacuar pacientes en helicóptero desde París hacia otras localidades por tener el sistema sanitario colapsado, y pese a que el ministro de Educación, como Trota, decía, las escuelas las vamos a cerrar cuando haya fallado todo lo demás. Bueno, ya se dieron cuenta que falló todo lo demás, ¿no? Y los representantes sindicales precisamente lo que decían es, bueno, a ver, no solo, ¿sí?, los salones de clase concentran mayor cantidad que cualquier familia de gente, que cualquier familia, entonces no podemos decir que no son espacios de contagio, sino que también mostraban cómo, a poco de cruzar los datos, uno encontraba que el Ministerio de Educación contabilizaba, por dar un ejemplo, para marzo 3.900 casos, y sin embargo si uno relevaba los contagios en niñas y niños, inclusive también en docentes, digamos, la cifra ascendía a 24.000. Es decir, estamos hablando de 7 veces más. Y esto lo digo porque efectivamente cuando uno mira los datos oficiales en Argentina, ¿sí?, ¿qué nos dice Trota? Bueno, no, acá no pasa nada porque se contagia nada más que el 1% de los docentes. Quiero decir, ese dato lo dieron con una muestra de casi 5.400 escuelas sobre un total de 63.000. ¿Sí? Y que además, cuando uno cruza ese dato y lo mirás, digamos, bueno, lo procesás por escuela o lo procesás por cantidad de docentes, la variación que te puede dar es del 1 al 7, ¿no? Entonces digo, bueno, si las escuelas no son foco de contagio, tendrían que poder explicarnos por qué, ¿sí?, el aumento de casos en niñas y niños que concurren a las escuelas, ¿sí?, se multiplican, eso por un lado, y por otro lado tendrían que explicarnos qué otra actividad masiva se abrió, ¿sí?, en este esquema recordemos las aperturas de actividades graduales, digamos, del 2020, de actividades económicas, digamos, qué otra actividad masiva se abrió a partir del 17 de febrero o de los primeros días de marzo, ¿sí?, que no sea el sistema educativo que moviliza 17 millones de personas en todo el país. Entonces, explíquennos
cómo, ¿sí?, los 23.600 casos que tenemos hoy no tienen ninguna relación con esa curva cuando los datos muestran que efectivamente es la apertura de escuelas la que está haciendo subir los contagios en la franja infantil y en todas las franjas etarias, ¿no? Entonces, de nuevo, acá hay que proceder científicamente. Bueno, señores, ustedes dicen que es el 1%, explíquennos estos números, ¿no? Y efectivamente no pueden, porque la evidencia está para el que la quiere ir a buscar al Ministerio de Salud. Y acá el problema que tenemos, de nuevo, y retomo esta idea de los crímenes sociales de la vacunación, de la falta de vacunación, es que estamos en un contexto en el cual el cierre masivo de escuelas que se dio, no en Argentina, en todo el mundo en el 2020, es una de las medidas, digamos, y casi la única que se encontró para evitar el movimiento y la circulación de personas, ¿no? Y efectivamente, Australia, Gran Bretaña, Israel, el Reino Unido, demuestran que cerrar las escuelas disminuye la circulación de virus, con lo cual ahí tenemos evidencia para esto. Pero además, quiero decir, a partir del desarrollo de la vacuna, tenemos un instrumento para intentar evitar la muerte absurda de millones de personas en todo el mundo. Y sin embargo, Argentina lleva hoy vacunado a menos del 10% de su población. Por eso la provincia de Jujuy hoy tiene que lamentar la muerte de 4 compañeros que fallecieron por complicaciones en COVID, cuando si hubiesen sido vacunados, tal vez eso no hubiera ocurrido. Digamos, y quiero decir, esto recién empieza. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Y tendría que hacernos reflexionar, a nuestro criterio, por la intervención sindical, ¿no? Claro. Lo único que han pedido es una audiencia en el Ministerio de Educación y de Salud para que les expliquen cómo mejoramos los protocolos seguros. Miren, señores, no hay forma de mejorar el protocolo. O sea, el problema es evitar, digamos, si vos no vacunas masivamente a la población, bueno, efectivamente la conclusión que tenés que sacar es que las escuelas no pueden estar abiertas. Y si querés que no se produzca un genocidio educativo, lo que tenés que hacer es luchar por garantizar las condiciones para el desarrollo de la virtualidad, con recursos técnicos, materiales, liberación del Wi-Fi y designación de docentes, digo, en provincias como Jujuy, como Chaco, como Catamarca, que tienen, digamos, a decenas de miles de compañeros desocupados que podrían estar trabajando, ¿sí?, para sostener y mejorar la educación virtual o remota. Entonces digo, no, por la vía de la CETERA y los sindicatos, digamos, aliados con el gobierno, peronista o radical, porque quiero decir, todos los colores políticos están aunados detrás de que las escuelas tienen que estar abiertas per se, ¿no? Digo, mientras en el resto del mundo los líderes sindicales dicen, bueno, acá es muy claro que las escuelas quieren que se mantengan abiertas, no por la educación, no por el cuidado de la vida, no porque las escuelas no sean agente de propagación, sino porque, sí, efectivamente, por una funcionalidad económica, porque si los niños están en su casa, las familias no pueden trabajar. De nuevo, Francia, ¿sí?, aparece como uno de los ejemplos para tomar esto. Digamos, en Argentina lo único que está pidiendo la CETERA es una audiencia, ¿sí?, para que le expliquen algo, y tras cartón, los sindicatos que tienen un programa clasista también están plagados en la defensa de la presencialidad o, digamos, de la correcta aplicación de los protocolos o de medidas que son, digamos, que tienen un impacto absolutamente, digamos, ínfimo, como ahora que se está empezando a discutir en la provincia de Buenos Aires algún paro aislado para el 14 y el 15, o como ya se votó en la ciudad de Buenos Aires para el 14 de abril. Ahora, en el medio tuvimos que llegar a superar, digamos, desde que se convocó la primera asamblea docente, digamos, de los sectores de izquierda, acá tuvimos que pasar de 14.000 casos a casi 23.000 para que haya una reacción insuficiente que empiece a pensar, señores, en este contexto epidemiológico, la apertura de escuelas
es un delirio, es un genocidio, son crímenes sociales y para peor, no tiene ningún impacto en términos de lo que es el conocimiento que van a recibir millones de alumnos, porque esta presencialidad lo único que hace es otorgar instrucciones para la virtualidad, que sigue sin recursos porque el Estado no ha garantizado los recursos, porque ha dicho, para resolver la desigualdad educativa, abrimos las escuelas y las vamos a mantener escuelas abiertas aunque tengamos que cerrar todo, ¿no? Todo lo demás. Entonces quiero decir, bueno, a ver, ¿cuántos contagios y muertes inútiles se van a producir por no ver la magnitud del problema y entender que efectivamente, una solución que nos lleva al matadero no es una alternativa? No se trata de lo que nosotros querríamos, se trata de las condiciones reales que tenemos para intervenir. Y quiero decir, la mayoría de los sindicatos clasistas no están tampoco a la altura de este proceso. La prioridad de nuestro personal político son las elecciones, es llegar a las elecciones, e inclusive toda esta irracionalidad que expresa la apertura de escuelas y lo que estamos viendo, es decir, cómo efectivamente se producen contagios y muertes, lo único que lo están realizando es por, de alguna manera, canalizar el malestar lógico de todo un sector de la sociedad que está harto de haber sido abandonado a su suerte durante la pandemia y que entonces, se encontrara con sus propios recursos, materiales y culturales para acompañar la educación de sus hijos. Entonces quiero decir, ese sentimiento que se ha instalado en un sector de la sociedad que dice, yo otro año, ¿sí?, de suspensión de clases presenciales no soportaría, ¿sí? Es detectado por Gerardo Morales, por Larreta, inclusive te diría por Axel Kicillof, que ayer se empezó a correr el rumor de que iban a suspender las clases presenciales y la misma provincia y el mismo ministro Trota salieron a desmentirlo, que esto efectivamente no iba a ser así. Era que es mentira, claro, salió el 650. Hubo desmentido oficial, y como de esto, y como vos bien decís, en la provincia de Jujuy también, ¿no? Y lo único que están pensando es en la carrera por las elecciones. Y la verdad es que lo que hay que explicarle al conjunto de la población, a ese sector que siente ese hartazgo por haber sido abandonada a su suerte durante, la suspensión de clases presenciales, es que efectivamente, ese hartazgo es real, pero tiene que ver con cómo, este personal político y la clase que nos gobierna, ha manejado la pandemia y ha, establecido que efectivamente la única función que tiene la escuela es la función de garantizar la contención social o, en esta presencialidad, la guardería. La contención social, recordemos que el año pasado estábamos preocupados porque las escuelas distribuyeran los bolsones alimentarios, a las familias, que por garantizar que tuvieran conectividad, recursos, ¿sí?, y materiales. Entonces claro, efectivamente, si vos no pensás que, tenés que ordenar la educación remota y virtual con más recursos, que tenés que resolver el problema de que, por más buena voluntad que tenga la madre acompañante de un niño que está en 6º grado de primaria y ella tiene secundario incompleto como la mitad del país, efectivamente va a tener muchas dificultades para acompañar a ese alumno. Ahora, si nosotros contratamos esos docentes que están hoy desocupados en la provincia y que estaban desesperados, que no pueden ingresar al sistema por la irracionalidad de los sistemas de asamblea y de concursos docentes. Si nosotros decimos, si necesito docentes para, reducir los grupos, para que haya un acompañamiento personalizado, para que haya también asistentes sociales que puedan detectar si hay o no hay casos de violencia, si no hay casos, de desnutrición infantil, si no hay, qué tipo de problemas tienen las familias de intervenir sobre ello. Si yo no doto a las escuelas de los recursos materiales, técnicos y humanos para poder readecuar la educación remota para que efectivamente, sea
una solución en el medio de una pandemia, que no estamos eligiendo nada, bueno, si yo no hago eso y le digo a las familias, vos arreglate, y bueno, efectivamente ese hartazgo se va a producir, pero digo, si ya tenemos la experiencia del 2020, sabemos que los docentes, y esto lo releva hasta el Ministerio de Educación Nacional, digamos, han trabajado por encima de su carga laboral, digamos, que también se ha producido agotamiento en los docentes y en las familias, que los resultados que se han obtenido con este proceso de acompañamiento son muy malos. Y entendemos además que esta presencialidad, que lo único que hace es defender, digamos, o organizar la virtualidad, porque los esquemas de burbuja, sí, necesariamente, digamos, los alumnos, digamos, concurren una semana sí, a la otra semana concurre otro grupo. ¿Qué hace el docente? Da la misma clase 2 semanas. Ergo, el resultado final a lo largo del año, ¿cuál va a ser? ¿Van a recibir más contenidos o menos contenidos los alumnos? Y por lo menos con el esquema de burbujas van a recibir la mitad de los contenidos. Entonces digo, a ver, lo que hay que explicar son estas cosas para poder entender, por un lado, ¿sí?, cuál es la base real de ese hartazgo que tiene un sector de la familia, pero por otro lado, si el poder entender que, digamos, quienes hoy están vehiculizando ese enojo no lo hacen en defensa de la educación, sino que lo hacen por una actitud absolutamente oportunista de a ver cuántos votos consiguen en las PASO o en las elecciones, digamos, generales, cuando sea que se produzcan. Entonces, honestamente, ¿no? Ya, inclusive, adelantar el cronograma electoral, digamos, bueno, da la pauta de que efectivamente esta gente no está pensando ni en nuestra vida, ni en la educación del conjunto de la población que gobierna, sino que está pensando en cómo, digamos, sigue reproduciendo, digamos, su lugar social y, digamos, y sosteniendo a una clase social, la burguesía, que necesita de alguna manera que la escuela cumpla función de guardería para que las familias vayan a trabajar. Periodismo nuestro, porque siempre es bueno contar con la verdad.